A los ojos del mundo, Paola Rey era la mujer perfecta. Una belleza serena, una actriz admirada, una esposa ejemplar y una madre amorosa. Su sonrisa parecía tener la capacidad de iluminar cualquier set de grabación, y su vida, vista desde fuera, era una postal sin grietas. Durante años fue el rostro dulce de las telenovelas colombianas, la imagen del equilibrio entre talento y elegancia. Pero, a los 45 años, algo cambió. Dejó de conceder entrevistas, dejó de publicar en redes sociales, dejó incluso de aparecer en eventos donde siempre fue protagonista. Y entonces, una madrugada, apareció un video. Breve, sin lágrimas, sin escándalos. En él, Paola miraba directamente a la cámara y decía con voz firme: «Hay verdades que, aunque duelan, deben salir». Nada más, ninguna explicación, ningún contexto. Pero bastó con eso para que el país entero hablara de ella. Los titulares se multiplicaron, las teorías se expandieron y un rumor empezó a repetirse en cada rincón digital. Existía una carta con 5 nombres, 5 personas a las que, según se decía, Paola Rey no podría perdonar jamás. Desde ese momento, la pregunta quedó flotando en el aire como un eco. ¿Quiénes eran esos nombres? ¿Qué heridas podían ser tan profundas como para romper el silencio de una mujer que siempre lo había dicho todo con una sonrisa? Esta es la historia detrás de esa sonrisa, la historia que Paola nunca quiso contar, pero que la vida terminó susurrando por ella. Nació el 19 de diciembre de 1979 en San Gil, Santander, un rincón de Colombia donde el tiempo parece correr más despacio. Paola Andrea Rey Arciniegas creció en una familia tradicional, rodeada de montañas, tardes tranquilas y valores sencillos. Su madre solía decir que tenía una mirada demasiado grande para un pueblo tan pequeño. Nadie imaginaba que esos ojos algún día conquistarían millones de pantallas. En su adolescencia, Paola no soñaba con los reflectores. Era aplicada, reservada y su meta era graduarse como ingeniera industrial. Le apasionaban los números, las estructuras, la idea de construir algo tangible. Pero el destino, caprichoso como suele ser con quienes intentan controlarlo, tenía otros planes. Un día cualquiera, una amiga la convenció de acompañarla a un casting para un comercial de televisión. Paola no pensaba presentarse, pero la producción, al verla, le pidió quedarse. Aquella audición casual cambió su vida. La cámara la amó desde el primer segundo. Su rostro transmitía una mezcla única de dulzura y determinación. En 1996 debutó como actriz, y desde entonces todo se aceleró. Pasó de los pequeños papeles a protagonizar algunas de las producciones más queridas de Colombia. Pero el fenómeno llegó con Pasión de Gavilanes, donde interpretó a Jimena Elizondo. El público se rindió ante ella. Su nombre se volvió sinónimo de ternura, belleza y talento natural. Aquel éxito fue el punto de no retorno. En cuestión de meses, su rostro apareció en portadas, revistas, entrevistas. Las luces no se apagaban nunca. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, había una joven que empezaba a sentir el peso del personaje que todos querían que fuera. Durante una entrevista en sus primeros años de fama, le preguntaron cuál era su mayor miedo. Paola respondió sin titubear: perderme entre tantas versiones de mí misma. Era una respuesta breve, pero reveladora. Con el tiempo, también diría una frase que muchos interpretaron como una confesión velada sobre el mundo del espectáculo. El talento no siempre basta. Hay puertas que se cierran no por falta de méritos, sino por mantener la dignidad. Con esas palabras mostraba una herida silenciosa. No todas las oportunidades venían sin condiciones, y Paola lo sabía. Su carrera se levantó sobre esfuerzo, no sobre concesiones. Por eso, aunque su ascenso parecía impecable, también fue solitario.
Su rostro impecable se convirtió en símbolo de perfección, pero pocos notaban las sombras detrás. Paola era disciplinada hasta el extremo, evitaba los escándalos y mantenía su vida personal en un círculo pequeño. Mientras otras actrices alimentaban titulares, ella construía una imagen de elegancia distante. En los pasillos de los estudios decían que era demasiado seria para ser tan hermosa. Lo que no sabían es que esa seriedad era su escudo, una forma de mantener su esencia en medio de un entorno donde la fama devora lo auténtico. Con cada proyecto, Paola demostraba que no necesitaba ruido para brillar. Pero la perfección tiene un costo. El silencio prolongado termina pesando y las expectativas ajenas pueden convertirse en una jaula invisible. Sin saberlo, en aquellos años dorados comenzaba la historia que, décadas después, la llevaría a pronunciar las palabras más enigmáticas de su vida. Hay verdades que, aunque duelan, deben salir. En 2010, Paola Rey se casó con el también actor Juan Carlos Vargas. Juntos formaron la pareja más admirada de la televisión colombiana. Él era carismático, ella luminosa. Las fotografías de su boda parecían sacadas de una revista de ensueño. Sonrisas sinceras, miradas cómplices, promesas eternas. Durante años parecían invencibles. Se hablaba de ellos como la pareja más estable del espectáculo, un ejemplo de amor maduro en medio de la inestabilidad del medio. En 2013 nació Oliver y en 2018 Leo, dos pequeños que completaron la postal familiar perfecta. Paola se retiró parcialmente de los reflectores para dedicarse a su hogar. Publicaba imágenes cocinando, jugando con sus hijos, caminando por el campo. Su vida, vista desde afuera, era el retrato de la calma. Pero detrás de cada fotografía había silencios. Dicen que el amor no siempre muere con un grito, a veces se apaga con un suspiro. Y en la casa de Paola, los suspiros comenzaron a hacerse frecuentes. Nadie lo notó al principio, pero entre las risas televisadas y los mensajes de aniversario, algo se fue diluyendo. Algunos amigos cercanos afirmaron que Paola se volvió más reservada, que prefería el silencio a las discusiones. Una noche, cuentan, recibió una llamada que la dejó inmóvil durante minutos. No gritó, no lloró, solo pronunció una frase que nadie olvidó. Nunca pensé que vendría de ti. No se supo quién estaba al otro lado de la línea. Algunos pensaron en un viejo amor, otros en una traición inesperada. Lo cierto es que desde entonces su mirada cambió. Poco después, un video grabado con un celular comenzó a circular. En él, Paola decía con voz temblorosa: «A veces el verdadero enemigo duerme contigo». Fue suficiente para que todo el país hablara de una posible crisis matrimonial. Los programas de farándula explotaron, las redes se incendiaron, pero Paola guardó silencio. Mientras tanto, un viejo fantasma regresó a escena: Juan Alfonso Baptista, su compañero en Pasión de Gavilanes. Durante años, el público los había idealizado como la pareja perfecta dentro y fuera de la pantalla. Su química era innegable, su complicidad evidente. Nunca hubo confirmación de un romance, pero la cercanía entre ambos siempre despertó curiosidad. Paola solía decir: «Es mi amigo, mi hermano del alma». Y él, en una entrevista años más tarde, confesó: «A veces, la amistad más pura es la que todos insisten en llamar amor». Las palabras, lejos de calmar los rumores, los multiplicaron. Algunos medios insinuaron que los celos habían comenzado mucho antes del video filtrado. Y entre tanto ruido, Paola se refugió en el trabajo. Aceptó participar en MasterChef Celebrity Colombia 2024, un proyecto que muchos vieron como su regreso triunfal. Pero el resultado, paradójicamente, la llevó a su momento más difícil. Su victoria fue celebrada, pero también cuestionada. La palabra favoritismo comenzó a aparecer en las redes. Lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en otra tormenta. Por primera vez, la imagen de perfección se agrietaba ante los ojos del público. Y Paola, cansada, eligió el silencio.
En medio de ese torbellino, el amor que un día fue refugio se convirtió en espejo, un espejo que devolvía la pregunta más dura de todas. ¿Qué queda de una historia perfecta cuando la confianza se resquebraja? Dicen que hay heridas que no se ven, pero que marcan toda una vida. En el caso de Paola Rey, esas cicatrices parecían tener nombres propios. En las redes se hablaba de una carta no enviada, una lista escrita en silencio, 5 nombres, 5 capítulos que ella nunca quiso reabrir. El primero, según los rumores más persistentes, sería el de Luis Fonsi. A comienzos de los años 2000, cuando ambos ascendían en sus carreras, coincidieron en una gira promocional en Puerto Rico. Él acababa de lanzar Amor Secreto y ella filmaba escenas para una nueva telenovela. La conexión fue inmediata, fugaz, pero intensa. Compartieron cenas discretas, miradas largas y despedidas que dolieron más de lo esperado. Dicen que el primer amor no siempre es el más largo, pero sí el que deja la huella más profunda. Años después, cuando le preguntaron por Fonsi, Paola sonrió con esa mezcla de nostalgia y prudencia que solo las mujeres maduras pueden sostener. No lo negó, pero tampoco lo confirmó. Y así, esa historia se convirtió en uno de los muchos misterios de su vida. Otro nombre en aquella supuesta carta era más doloroso aún. Alguien muy cercano, quizás alguien que compartió su techo, su confianza y su rutina. Nadie lo dijo con certeza, pero su frase en el video, "A veces el enemigo duerme contigo", seguía retumbando en la memoria colectiva. Sin embargo, hay quienes aseguran que la carta nunca fue un acto de venganza, sino una forma de exorcizar el pasado. Una amiga cercana confesó años después, "Esa carta existe, no la destruyó, la guarda en una caja de madera junto a sus primeros guiones. No es una lista de odio, es un mapa de su propia fortaleza". A lo largo de los años, Paola también conoció las sombras del éxito. En MasterChef Celebrity 2024, su triunfo fue recibido con aplausos y críticas a partes iguales. Algunos la acusaron de favoritismo, de tener protección de la cadena. Fue un golpe duro para una actriz acostumbrada a construir su carrera sin escándalos. Esa experiencia la marcó. Las redes se convirtieron en un tribunal sin rostro y los comentarios dolían más que cualquier titular. Injusticia y preferencia se convirtieron en palabras recurrentes en su nombre. Y ella, fiel a su estilo, eligió callar. En ese silencio comenzaron a resurgir los fantasmas de su pasado. Viejas fotografías con Fonsi, con Baptista, con colegas de proyectos anteriores. Cada imagen era analizada, ampliada, reinterpretada. Todos buscaban el rastro de una culpa que quizá nunca existió. Pero más allá de los rumores, lo que realmente dolía era el desmoronamiento de la confianza. Porque a veces, los 5 nombres que uno no puede perdonar no pertenecen a enemigos, sino a personas que alguna vez fueron el hogar. La carta seguía guardada, intacta, envejeciendo junto con los recuerdos que un día intentó encerrar. Nadie sabe si Paola volverá a abrirla, pero si alguna vez lo hace, tal vez no sea para señalar a nadie, sino para mirarse a sí misma y decir, "Sobreviví a todos ellos, incluso a mí". Tras la filtración del video, Paola Rey eligió el silencio. Canceló entrevistas, rechazó invitaciones y desapareció de los eventos públicos. Su nombre, sin embargo, seguía ocupando los titulares. Cada gesto, cada ausencia se convirtió en noticia. Los medios especulaban, los programas de entretenimiento analizaban cada palabra no dicha. Pero ella, fiel a su forma de ser, se refugió en lo único que siempre había sido real, su familia. En su casa, la calma aparente escondía tempestades. Las conversaciones con Juan Carlos Vargas se volvieron tensas, cortas, frías. Había distancia, pero también amor, un amor herido que no encontraba cómo expresarse. Cuentan que una noche, en medio de una de esas discusiones silenciosas, su hijo menor rompió el silencio con una pregunta que los dejó sin aliento. «Mami, ¿por qué los adultos se gritan cuando deberían abrazarse?». Esa frase, tan simple y tan pura, fue como un espejo.
Paola comprendió que su silencio, por más noble que pareciera, también estaba hiriendo a quienes más amaba. Y fue en ese momento cuando decidió no huir, sino sanar. Junto a su esposo, comenzó un proceso de terapia, no por apariencias, sino por necesidad. Las sesiones no fueron fáciles. Hubo reproches, lágrimas, confesiones que dolieron más que cualquier rumor. Pero también hubo pausas largas, silencios compartidos y un redescubrimiento inesperado. En una de esas sesiones, Paola confesó algo que sorprendió incluso al terapeuta. No sé si puedo perdonar a los demás, pero sí puedo dejar de castigarme a mí. Esa fue su verdadera liberación. No se trataba de borrar lo vivido, sino de dejar de vivirlo una y otra vez. Poco después, una mañana de domingo, publicó una fotografía en blanco y negro, sus manos entrelazadas con las de Juan Carlos, sin textos, sin poses, solo una palabra acompañaba la imagen: seguimos. La publicación causó el mismo impacto que el video original. Nadie lo esperaba. El país entero interpretó ese gesto como un renacer, una declaración de resiliencia. En privado, sus amigos cuentan que ese día, en el jardín de su casa, florecieron las orquídeas que ella había plantado años atrás. Tal vez las flores, como las personas, también vuelven a abrirse después del invierno. Y en medio de todo, hubo una presencia constante: Dana García, su amiga de toda la vida, la misma que compartió con ella el éxito de Pasión de Gavilanes. Fue Dana quien le recordó que las actrices, a veces, viven más vidas de las que pueden soportar. Las actrices viven 1000 vidas y mueren 1000 veces, pero solo unas pocas aprenden a volver a vivir fuera del set. Esa frase se convirtió en un mantra para Paola. Aprendió que el perdón no siempre llega en forma de reconciliación pública, sino como un suspiro tranquilo en la intimidad del alma. Desde entonces, su sonrisa volvió, más serena, menos perfecta. Ya no era la de la mujer idealizada, sino la de alguien que atravesó el fuego y encontró la calma del otro lado. El tiempo pasó, pero el eco de aquel escándalo no desapareció del todo. Algunos esperaban una entrevista exclusiva, otros una confesión pública. Pero Paola no habló, no ofreció versiones ni desmentidos, simplemente siguió. Para muchos, ese silencio fue un misterio, para otros, una respuesta en sí misma. En una era donde todos quieren contar su verdad, ella eligió callar. Y en ese gesto, quizá, se encontraba su acto más valiente. Se dice que nunca destruyó la carta con los 5 nombres, que aún la conserva, envuelta en papel envejecido, dentro de una caja de madera que guarda bajo llave. Algunos aseguran que la abrió una sola vez, en una noche lluviosa después de que sus hijos se durmieran. Miró los nombres escritos a mano y no lloró, solo susurró: «Ya no me pertenecen». Tal vez comprendió que no era necesario perdonar a los otros, sino liberarse de lo que esos recuerdos representaban. Porque el verdadero perdón, el más difícil, no es hacia quienes nos hieren, sino hacia la versión de nosotros que permitió ser herida. En sus escasas apariciones públicas, Paola comenzó a hablar desde otro lugar, ya no desde la actriz, sino desde la mujer. En una entrevista breve, cuando le preguntaron si había vuelto a escribir, respondió con serenidad: «Sí, pero ahora mis guiones no tienen personajes, tienen verdades». Su mirada era distinta, más profunda, más libre. Había encontrado algo que el éxito nunca le dio: paz. El silencio, que antes fue su prisión, se transformó en su lenguaje. Lo utilizó para construir, para sanar, para elegir qué contar y qué dejar en la penumbra. En un mundo que premia la exposición, ella eligió la intimidad como forma de resistencia. Y así, la mujer que un día fue símbolo de perfección, aprendió a vivir con sus grietas a la vista. Las mismas que el público alguna vez señaló como defectos, ahora eran su testimonio de fortaleza. En una de sus últimas publicaciones, escribió una frase que parecía resumir toda su historia:
El pasado puede doler, pero también enseña. No se trata de olvidar, sino de entender por qué se amó, por qué se cayó y por qué se sigue. Desde entonces no se volvió a hablar de la carta, ni de los 5 nombres, ni de los rumores. Solo quedó la imagen de una mujer que se reinventó sin hacer ruido, que convirtió el dolor en lección y el silencio en verdad. Porque al final, las palabras pueden mentir, pero el silencio jamás. Hoy, Paola Rey vive lejos del ruido. No ha vuelto a dar grandes entrevistas ni a participar en realities. Prefiere la calma de su hogar, el olor del café en la mañana y las risas de sus hijos jugando en el jardín. Dicen que cada primavera, las orquídeas que plantó junto a Juan Carlos florecen de nuevo, justo el mismo día en que publicó aquella fotografía con la palabra «Seguimos». Tal vez no sea casualidad. Tal vez las flores, como las personas, también saben cuándo volver a abrirse después del invierno. Su historia ya no se mide en audiencias ni en titulares, sino en la serenidad de quien aprendió a caminar sin demostrar nada a nadie. Detrás del mito, detrás de la actriz perfecta, quedó una mujer real, con cicatrices, con recuerdos, con silencios que hablan más que cualquier guión. Paola no gritó su verdad, la susurró, y quizás por eso su historia sigue resonando, suave, profunda, sincera. El perdón no siempre es olvido, dijo una vez en voz baja. A veces es la forma más valiente de seguir. Y entonces uno se pregunta, ¿qué harías tú si las 5 personas que más amaste también fueran las 5 que más te hirieron? Quizás, como Paola, no responderías con palabras, solo con un susurro, y con la decisión de seguir.